Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 40 años del asesinato impune aún del profesor Misael Núñez Acosta, está con nosotros el doctor Teodoro Palomino. Teodoro es doctor en Ciencias Pedagógicas por La Habana. Durante muchos años fue maestro de secundaria, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Consejo Central de Lucha del Valle de México, es abogado, trabaja ahora en la lucha por defender los intereses de los jubilados y durante muchos años caminó al lado de Misael. Teodoro, muchas gracias por estar con nosotros en este Contracorriente. Al contrario, estimado Luis, un gran reconocimiento al trabajo que tú también has desempeñado en las luchas democráticas y sobre todo ese reconocimiento y respeto que todos tenemos, porque has sido un hombre de una sola pieza, siempre al lado de las mejores causas y con una calidad intelectual que nadie puede discutir ni escamotear. ¿Qué te tomas? Como siempre, nuestro respeto. Bueno, pues te agradezco mucho esta invitación y como lo conversamos, creo que es importante dedicarle este programa a la compañera Lidia Salazar, una compañera guerrera de lucha que estuvo todo el tiempo del lado de las mejores causas, luchando en antropología e historia. Fue dirigente sindical y lamentablemente perdió la batalla contra el COVID en esta semana. Sí, es una entrañable compañera. Desde aquí le mandamos un abrazo a su hija, a sus compañeros y, como dices, le dedicamos este programa a doña Lidia Salazar, una promotora cultural extraordinaria, una guerrera incansable. Teodoro, comencemos por el principio. ¿Quién fue el profesor Misael Núñez Acosta? Bueno, Misael Núñez Acosta lo conocí en el Valle de México. Él trabajaba en la Escuela de la Loma en Tulpetlac, Estado de México, en la zona norte de la ciudad. Y bueno, en aquella época yo me desempeñaba como profesor de educación primaria en la Escuela José Martí, en la tercera sección de la colonia Nuevo Paseo de San Agustín, en donde me incorporé a trabajar desde 1976 y trabajamos ahí conjuntamente con grupos de compañeros en la lucha por la democratización del sindicato. Tendríamos que decir que en esa zona habíamos en ese entonces muy pocos comités delegacionales de la sección 36 del Valle de México democráticos. Y es así que en esa zona, junto con otros compañeros como Apolinar Domínguez Flores, como el güerito Juan Altamirano Gómez, que trabajaba en Ciudad Azteca, hicimos en aquella región todo un movimiento sindical. A partir, primero, decíamos, de esa gran efervescencia que trajeron las luchas por el descongelamiento del sobresueldo y además las luchas que fueron influyendo de manera directa con las movilizaciones que en aquel entonces realizan el Consejo Central de Lucha Unificado Chiapas-Tabasco, que luego va a tener la repercusión en el levantamiento democrático que hacen los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, que van a empezar a generar una influencia muy importante con sus movilizaciones en el Distrito Federal y en el Valle de México. Y es así como nosotros editábamos en aquella época un periodiquito, una revista que se distribuía en toda la zona norte del Valle de México y que llegaba hasta las zonas del poniente
o sea, por acá por Naucalpan y por allá por Coyotepec, adelante de Tepozotlán, y ese periodiquito era un periodiquito de resistencia. Hacíamos un periódico que se llamaba Vanguardia Socialista. Vanguardia Socialista. Vanguardia Socialista, que era dirigido a los maestros. Dirigido a los maestros en toda la zona y con la idea de organizar a los trabajadores de la educación a partir de estas zonas democráticas que teníamos en la representación sindical. Y es así como viene en 1977 el Congreso en el que imponen a Elvester Gordillo Morales como secretaria general de la sección 36 del Valle de México. En Popopark. No, el Congreso se realiza en San Juan Teotihuacán, en el Auditorio Municipal de San Juan Teotihuacán, ahí a un lado de la escuela primaria que tú conoces muy bien, casi atrás de la Pirámide del Sol, y en donde después de todo este congreso, por la noche, en la madrugada casi de este evento, después de que había una gran efervescencia y una gran confrontación entre los propios charros, imponen a Elvester como secretaria general. Esto inicia, ella su gestión en 77, recuerda ser 3 años de representación de los comités seccionales, y se da todo un proceso de resistencia. Hay mucha inconformidad en el Valle de México, lo cual propicia que con las condiciones que se habían dado en el surgimiento de la insurgencia magisterial en Oaxaca y en Chiapas, encontremos condiciones muy favorables para empezar a organizar el magisterio. Teníamos como centro de acción la Normal Superior de México, que habíamos ganado la posibilidad de un gobierno escolar democrático con la huelga de 76 días en 1976. Entonces, teníamos como espacio de reunión la Normal Superior y habíamos empujado el trabajo para constituir con los rechazados de la Escuela Nacional de Maestros una Normal Popular. La Normal Popular Rubén Jaramillo, que funcionaba en un pequeño local que se rentó en la Santa María de la Ribera, en la esquina de Ramón López Velarde con Jaime Torres Bodet. Hoy, antes esa calle se llamaba Pino, ¿sí? Y ahí funcionaba la Normal Popular. En ella, pues, trabajábamos conjuntamente con diversos profesores democráticos de la Normal Superior de México, quienes éramos los maestros en la Normal Popular, y entre ellos también colaboró el propio compañero Misael. Fue maestro ahí en la Normal Popular. Maestro voluntario, como éramos todos voluntarios en la Normal Popular. Y bueno, pues él era un hombre con mucho carisma, era un profesor muy comprometido con las causas sociales y además con un gran reconocimiento y respeto en la comunidad de Tulpetlac. Porque recuerdas tú que en los años 70 hubo una gran migración hacia las zonas periféricas de la Ciudad de México, en donde, por un lado, las zonas donde había mayor desarrollo industrial, pues también alrededor de ellas se fueron generando zonas de vivienda, colonias populares, y diríamos que en esa parte, pues no había servicios públicos, no había agua, no había pavimentos, no había luz eléctrica, no había drenajes, y bueno, pues aquí se da una fusión entre los movimientos populares con los movimientos sindicales de resistencia en estas zonas fabriles. Y bueno, particularmente Misael, en todo este proceso anterior a la lucha magisterial, con su compromiso que tenía, se convierte en un dirigente popular porque organiza desde su colonia
con sus propios vecinos, sus propios compañeros, organiza el apoyo a la resistencia en las huelgas que se daban en esta zona de Ecatepec, que eran muy frecuentes los movimientos, porque había condiciones de trabajo sumamente lamentables. Y es así como él se convierte en un dirigente popular, y los padres de familia lo reconocen también por ser un gran maestro, ya que en Tulpetlac organizaba a los padres de familia para abrir las cepas y meter el drenaje y el agua potable después de gestiones que se hacían con la presidencia municipal de Ecatepec o directamente en Toluca con el gobierno del estado. Nos encontramos con Misael y con los maestros de toda esa zona en la lucha magisterial. Y bueno, muy rápidamente la brillantez de su pensamiento, el compromiso, el ser un gran orador, generaba no solamente respeto, sino que generaba una gran confianza en los compañeros que lo rodeábamos, que compartíamos con él la lucha. Me tocó con él acudir a diversas brigadas en las zonas de Coacalco, en las zonas de Tultepec, hacia las zonas de Cuautitlán, en donde él mantenía una extraordinaria relación y reconocimiento con los profesores, porque además él fue designado director de su escuela por decisión de los padres de familia, diríamos a contracorriente de las autoridades educativas. Y esa parte tenía también un gran reconocimiento dentro del magisterio de su zona escolar, no solamente de su escuela, de su zona escolar. Y esto, cuando él se integra al movimiento magisterial, el movimiento incluso también tiene un gran impacto y crece en zonas a donde a veces era difícil entrar porque los directivos y los inspectores no te permitían el acceso. Diríamos que el movimiento del Valle de México, empezamos a organizarnos en la normal superior, y pronto Misael se convierte en uno de los dirigentes principales del movimiento, pues junto con Sergio Montaño, con Ramón Cobó, con Germán Aguilar, con el propio compañero José González Figueroa, con Juan Altamirano, con Galdino Morán, que son compañeros que venían de diversos rumbos del Valle de México. El Valle de México de pronto pues tiene una gran efervescencia en el oriente, en las zonas de Chalco, de Iztapaluca, de la zona de Ciudad de Nezahualcóyotl, que era un contingente sumamente importante de compañeros que se incorporan a la lucha magisterial, y empezamos a confrontarnos con el charrismo sindical. Me recuerdo que las primeras movilizaciones pequeñas que hicimos, entre las que había una gran compañera que he perdido de vista hace muchos años, Hilda Brindis, llegamos a la sección 36 aquí en la calle de Belisario Domínguez, y la compañera Hilda enfrenta a El Bester. ¿Estás hablando de 1979, 1980? Estamos hablando de 1978. 78, entonces formaba la coordinadora todavía. 78, aún no se conformaba la coordinadora, pero ya había núcleos organizados que nos confrontábamos con el comité seccional. Y bueno, aquella compañera que era sumamente audaz y sumamente valiente, confronta a El Bester y le dice que ella no es más que una trepadora, una arribista que ha aprovechado la representación para autopromoverse. Bajo este contexto es que se da la situación cuando llega el surgimiento de la coordinadora, ¿no? Estamos hablando ya en 1979, cuando llegamos a la movilización, cuando somos convocados por los compañeros del Consejo Central de Lucha Magisterial Unificado Chiapas-Tabasco
al evento que va a tener como resultado la conformación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE, en el Auditorio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en aquellos días del 18 de diciembre de 1979. Y es entonces que tú recordarás, porque yo tengo por ahí una foto de la primera movilización de la CENTE en la Ciudad de México, del 29 de enero de 1980, en donde salimos por primera ocasión hacia el edificio del CENTE, en una gran movilización que en aquella época hubieran sido unos 5 o 6 mil compañeros, ¿sí?, que es prácticamente el arranque de esas movilizaciones, en el que participamos comisiones representativas apenas de algunos compañeros de Chiapas, del Valle de Toluca, de Antropología, de Bellas Artes, que eran la sección 11 de la CENTE, y maestros de la sección 9 y del Valle de México. Y diríamos que el asunto de la contradicción por la imposición del Bester, o sea, el Bester siempre ha sido impuesta, nunca ha ganado nada por méritos propios. Esto lleva a que haya un gran auge en el movimiento en el Valle de México. En noviembre de 1980 hacemos el primer paro, ya hay efervescencia, están movilizados los contingentes de Guerrero, de Morelos, del estado de Hidalgo. Y forman un congreso de masas que retoma la experiencia del congreso de masas del MRM del 56-60. Ante la negativa del Comité Nacional de generar una comisión ejecutiva en el Valle de México o de programar la realización del Congreso Seccional Democrático en la sección 36, optamos por decir esta experiencia que ya habían demostrado los maestros en el movimiento del 58-60 en la Ciudad de México, en la sección 9, optamos por un congreso de masas. Ahí en Ciudad Universitaria, frente del estadio. Cierran las puertas en todos lados, los compañeros democráticos de la UNAM, los estudiantes, nos garantizan y usamos el estacionamiento del Estadio Olímpico, ¿no? Ahí se realiza el Congreso de Masas y ahí es nombrado secretario general democrático Ramón Cobó, secretario de organización Juan José Altamirano Gómez, secretario de Trabajo y Conflictos el compañero Misael. Esta parte nos hace que vayamos hacia una movilización y que realicemos un paro de labores indefinido y establezcamos un plantón en la Ciudad de México, afuera en las calles pues de Venezuela y Argentina, mismo que inicialmente es acosado por los granaderos, pero que al final de cuentas, ante el reflujo del movimiento a nivel nacional, porque había ya una descoordinación, decidimos replegarnos para reorganizarnos y coordinados ya en la CENTE, lanzar el paro indefinido el 2 de febrero de 1980. Unos días antes de eso, Teodoro es precisamente asesinado en Tulpetlac. Así es, fíjate que unos días antes... ¿Cómo se enteraron ustedes de ese asesinato? Tenemos el tiempo ya encima, nos quedan ya muy poquitos minutos. Te voy a decir mi experiencia. Teníamos ese día 30 una reunión en el auditorio Rafael Ramírez en la Normal Superior. Yo voy llegando más o menos como a las 7:15 y me abordan dos compañeros. Estaba yo con Galdino Morán y con Juan Altamirano y nos dicen, algo difícil está pasando. ¿Qué pasó? Asesinaron a Misael en Tulpetlac. Le dispararon y la última información es que está muerto.
No había teléfonos celulares entonces, era muy difícil comunicarse. Habían llamado telefónicamente de Tulpetlac al número telefónico de la casa de uno de los compañeros de Ramón, y entonces empezó a correr la información entre nosotros. Quedamos crispados, quedamos verdaderamente sorprendidos, porque recordarás que días antes habían publicado un manifiesto firmado por el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, diciendo que había que parar el movimiento como fuera, ¿no? Y en ese habíamos aparecido algunos nombres, ¿sí? Como incitadores, como gente que estaba ligada a organizaciones que querían desestabilizar el país, ese viejo discurso anticomunista que tenían. Y ahí mencionaban a Polinar Domínguez, a Ramón Cogó, a Juan Altamirano, a Misael y a tu servidor. O sea que yo creo que estaban barajando para dónde y quién sería el elegido en ese asunto de represión. ¿Quién lo mata? Pues lo matan pistoleros coordinados por Clemente Villegas, que era un exalumno de la Normal Superior, con quien incluso en la lucha en la Normal Superior yo había tenido un altercado cuando nosotros los combatimos directamente en el organismo que ellos tenían para controlar Normal. Y Villegas, de manera personal, en una de esas confrontaciones, cuando yo lo increpé, me sacó una pistola y me amenazó. O sea, que era un pistolero que estaba al servicio del Comité Nacional y fungía como secretario particular de Ramón Martínez Martín. Contrata a unos... El secretario general. Así es, secretario general en ese momento. Amigo del Bester Gordillo. Amigo, protector y diríamos que uno de los que pues toleraban todas sus pillerías, ¿no? Entendiendo que, recuerdas tú, la propia el Bester Gordillo va, una vez que ha pasado todo esto, una vez que nosotros la señalamos, en la gran movilización, me voy mucho más adelante, Misael, bueno, cae, lo matan, vamos nosotros, después de una breve reunión en la Normal Superior, acudimos hacia Ecatepec. Cuando llegamos, ¿hacia Tulpetlac, hacia su casa? ¿O? No, a Ecatepec, a la presidencia municipal, porque el cuerpo lo llevan al Panteón de Ecatepec, lo ponen ahí en una de las criptas, vamos a decir, que tenía como, pues, puesto que se acostumbra, ¿no? Que tiene construcciones que parecen residencias, ahí lo ponen, señalando que no tenían en el Ministerio Público planchas para poderlos tener, y ahí le realizan la autopsia. Llegamos a la presidencia municipal y a los primeros que encontramos es al Comité Ejecutivo de la sección 36. Los increpamos y los corremos a partir de groserías, porque, bueno, pues estaban ahí. ¿Estaba allí la esposa de Misael? La esposa Yolanda iba con nosotros, ¿sí? Yolanda iba con nosotros, y entonces, bueno, pedimos que se hagan todos los trámites, y a eso de las 4 de la mañana, en una ambulancia, trasladan el cuerpo de Misael, lo sacan de ahí y lo llevan a su casa, a Tulpetlac. Ahí, bueno, pues íbamos, entre otros, en el carrito de Fernando Cuatepozzo, que era un compañero de la Normal Superior, dirigente de la especialidad de Historia. En ese nos venimos detrás de la ambulancia y llegamos a la casa de Misael, y entonces nos piden que, pues que lo vistamos, ¿no? ¿Sí? Junto con Daniel, otro compañero que se me va ahorita el nombre, pasamos y lo vestimos. Esos son, diríamos, los recuerdos directos que yo tengo. Y luego, al día siguiente, se llevan el féretro a la Normal Superior. Al día siguiente le hacemos un homenaje en el patio de cuerpo presente de la Normal Superior, cuerpo presente, y nos vamos en marcha al Comité Ejecutivo Nacional a Venezuela, donde llevamos también y posteriormente
regresamos a su casa a Tulpetlac y por la tarde salimos en caravana, varios autobuses, muchos autos, hasta Izmiquilpan, al panteón de Izmiquilpan, en donde llegamos al atardecer y prácticamente diríamos que lo enterramos o lo sembramos, como decíamos nosotros, para que su semilla floreciera. Prácticamente a las 8 o 9 de la noche ya estaba completamente oscuro cuando se realizan el enterramiento de él, después de una emotiva ceremonia en donde la mamá de Misael abre el féretro y de acuerdo a sus creencias religiosas realiza un rito muy emotivo, que son esas cosas que no se te pueden olvidar, ¿no? Y entonces de ahí empezamos la lucha por el esclarecimiento del asesinato. Una vez que toman presos a los autores materiales y que un reportero, por cierto, de la jornada, de gratos recuerdos, un gran... Enrique Garay, hace un seguimiento y entonces, con todas las informaciones que vamos obteniendo y las que van apareciendo en el expediente, porque una vez que los detienen y los llevan a Barrientos en el Estado de México, acá en Tlalnepantla, y que el León de la Selva toma la defensa legal de la representación de las víctimas, porque conocía también a Misael, entonces pues nos enteramos de muchas cosas que estaban detrás de todo este proceso. Y bueno, pues recuerda que en el Burger Boy de Avenida Zaragoza, en Nezahualcóyotl, Clemente Villegas se reúne con los asesinos y les ofrece pagarles, y entonces para quitar de en medio a un profesor que daba mucha lata, ¿no? Estos asesinos van, esperan que Misael salga de su escuela y le disparan por la espalda, ¿no? Le disparan por la espalda. A 1 metro de distancia. 1 metro de distancia. Sí, por la calle era muy angosta, él iba acompañado de otros 2 compañeros, y bueno, pues en el momento en que los alcanza ese auto, a 1 metro, metro y medio le disparan por la espalda al corazón. Evidentemente que no tuvo mayores reacciones, de acuerdo a los que nos contaba Daniel, y esta situación fue, como después lo vimos, algo orquestado, y los autores materiales fueron pistoleros, pero los autores intelectuales fueron Elbester Gordillo Morales, fueron Carlos Constitut Barrios, fue Ramón Martínez Martín, y bueno, te decía yo... Nunca fueron juzgados. ¿Perdón? Los autores intelectuales nunca fueron juzgados. Los autores intelectuales nunca fueron juzgados. Ahí hay una deuda con el movimiento democrático. Esta fue la guerra sucia contra las luchas democráticas en el magisterio, y recuerdas que en 1989, en la gran movilización que se dio y que mantuvimos pues, más de 500,000 de profesores en las calles luchando por aumento salarial, por democracia sindical, y que imponen a Elbester Gordillo una de esas noches, madrugadas de las negociaciones en el Salón Simón Bolívar, en la Secretaría de Educación Pública. Afuera los gritos eran impresionantes, ensordecedores, miles de voces gritándole a Elbester: asesina, 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 asesina. Se hace en un determinado momento un receso. Había junto a la sala Simón Bolívar una salita en donde da el despacho directo del secretario de Educación, en aquella época secretario de Educación Manuel Bartlett Díaz, subsecretario Elías Calles, Fernando Elías Calles. Llaman a Elbester, estábamos ahí en esa salita, en el receso,
El Bester, ante los gritos, se sincera frente a mí y me dice: tengo las manos manchadas de sangre. ¿Así te dijo, Teodoro? Textual. Y esa parte, evidentemente que será una mancha que no se podrá quitar nunca en su vida. Ella siempre ha dicho que fue la principal perjudicada con ese crimen. Mira, fue la principal beneficiada, porque a partir de ahí hubo una gran persecución a los docentes. Hubo en el Valle de México, recordarás, maestros cesados, hubieron maestros que fueron cambiados de adscripción, hubo una persecución y en ese sentido dividieron el Valle de México en diversas direcciones de educación primaria, cuando antes solamente existía una, y se dieron mayores mecanismos de control. ¿Recuerdas que primero nos aplican en febrero del 80, después del asesinato de Misael, como una vía de solución, el planteamiento de hacer un comité ejecutivo seccional ampliado? Del 81, sí, con 5 carteras. 5 carteras, ¿sí? Mira, ya tenemos el tiempo encima. Nada más la última pregunta, porque nos quedan 2 minutos. Ustedes presentaron este caso ante la Fiscalía Especial de los Crímenes del Pasado. ¿Qué sucedió? Mira, los presentamos, aportamos las pruebas, hicimos nuestras declaraciones y no sucedió nada. O sea, el gran argumento fue que nunca pudieron notificar a el Bester de las denuncias que tenía. Lo más que logramos fue sentarla en la Fiscalía, en la entonces Procuraduría General de la República, a declarar. Pero de ahí eso no pasó. ¿Recuerdas tú que la alianza que tenía con Fox y con Marta Sagún le dieron ese manto de impunidad? Y esa el segundo crimen de Misael Núñez Acosta. Con respecto al crimen de Misael Núñez Acosta, la responsable intelectual aún viva sigue siendo el Bester. Sí, tendría que ser llamada a declarar. ¿Perdón? Tendría que ser llamada a declarar. Tendría que ser llamada a declarar, tendría que reabrirse ese expediente y tendría que ser juzgada por la responsabilidad directa que tiene en el asesinato de nuestro compañero maestro Misael Núñez Acosta. Yo sí le puedo decir a el Bester que es una corrupta asesina y que tiene pendientes muchas causas, la principal, porque estuvimos ahí en ese momento, la del compañero Misael Núñez Acosta. Y no Doctor Palomino, porque muchas gracias. La ha condenado y esa parte tiene ahí una mancha, no solamente en las manos, es una mancha que le cubre toda la cara porque es una sinvergüenza. Teodoro Palomino, muchas gracias por estar con nosotros en La Contracorriente el día de hoy. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía en esta narración sobre tan trágico evento. 40 años de impunidad, 40 años de injusticia. Seguimos esperando que se esclarezca ese crimen y se castiguen a los culpables. Como dice las consignas, Misael, camarada, muerte será vengada. Será vengada. Así, Misael no ha muerto, sigue vivo porque no permitiremos que su memoria desaparezca de la lucha democrática. Muchas gracias, Teodoro, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Gracias.